Bienvenidos y bienvenidas entonces a este taller de Excel, perdón. Vamos a ver acá funciones, distintas funciones. Vamos a ver eh, manejo de tablas dinámicas y tablas relacionales en este caso, ¿ya? Esto es equivalente a un data frame de R. En este caso vamos entonces a estar utilizando un ejemplo para aprender las funciones, ¿ya? Este es el censo a las plantas de proceso respecto al año 2005. La tabla que se presenta en esta hoja entonces contiene los datos recopilados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a través del Instituto de Fomento Pesquero sobre el empleo en las plantas de proceso, detallando género, región, tipo de consumo de empresa, tipo de contrato, entre otros. Entonces el atributo NUI de la tabla hace referencia a la interfaz de usuario utilizada para ingresar datos y el atributo ocupados hace referencia a la cantidad de cargos que han sido ocupados en la industria bajo las características que la tuple indica en la misma fila. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a desarrollar las siguientes letras. Partamos con la A. Confeccionar una tabla que posea la cantidad de mujeres y hombres que han sido censados. Entonces, la cantidad de mujeres y hombres que han sido censados en el fondo, vamos a calcularla con respecto a la fila género. Simplemente vamos a contar para esta oportunidad, sin saber cuántos son ocupados bajo estos criterios, ¿ya? Porque eh, simplemente queremos saber cuántas filas en el fondo tienen mujeres y cuántas filas tienen hombres, ¿ya? Así que la pregunta va más enfocada como a cuántos tipos de industrias distintas han sido censadas que tengan mujeres y que tengan hombres, ¿ya? Para poder utilizar la función que quiero utilizar. Esta función es la función contar, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo sé más o menos cómo se configura esta tabla? En R se hace por medio de funciones, acá se va a hacer por medio de una herramienta, ¿ya? Vamos a marcar la tabla y para esto vamos a aprender entonces a un movimiento eficiente dentro de las hojas de Excel. Primero, si yo mantengo apretado control y las flechas, me muevo en las esquinas de la tabla. Entonces, si voy hacia abajo, vean, hay 28.429 filas. Es poco eficiente ir marcando, por ejemplo, la tabla por medio del mouse, porque me demoraría mucho, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Primero, si yo me muevo con el control en la esquina, también lo que puedo hacer es mantener el Shift y moverme hacia la derecha o hacia abajo para marcar celdas específicas, ¿ya? Conjunto de celdas. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Si yo aprieto Control y Shift, entonces marco la tabla de esquina a esquina, ¿ya? Y ahí marqué toda la tabla en solo dos movimientos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar acá? Vamos a utilizar lo que es el filtro. Lo voy a marcar. Ahí ya marcado. ¿Qué es el filtro? Efectivamente, el filtro es para filtrar la tabla, pero nosotros los vamos a utilizar acá para ver qué niveles tienen estas columnas. ¿Ya? En este caso está como bien hecho. Son cantidad de hombres y cantidad de mujeres. ¿Ya? Y cuando yo haga los filtros que voy a hacer ahora para contar, voy a necesitar que estén escritos de la misma forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quiero saber cuántas mujeres hay. A priori, yo pudiese filtrar y contar cuántos registros hay del total de registros de la tabla, que serían 14.214, ¿ya? Entonces, esto es una forma de saber cuántos hombres, o sea, cuántas mujeres hay, perdón. Ahora voy a cambiar a hombres, si se dan cuenta es la misma cantidad, ¿ya? De industrias que tienen hombres. Obviamente porque esta tabla compara hombres y mujeres y en ocupados en el fondo sale cuántas personas son efectivamente, ¿ya? Pero, pero lo que nos interesa ahora a nosotros es contar cuántos tipos de industrias distintos hay de hombres y cuántos son de mujeres, para hacer algo que tenga dos niveles simplemente, ¿ya? Entonces acá escribí las celdas de la misma forma que están escritas en la tabla y voy a utilizar la función contar. Como yo accedo a las funciones en Excel, voy a escribir el signo igual y ya tengo apertura perdón, a las funciones. Voy a utilizar la función contar. Pero este contar no es solo contar elementos de celdas, sino que es contar bajo una condición. La condición es que sean, en este caso, mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Primero el rango. El rango me dice dónde voy a contar. Si yo marco Control Shift, perdón, Control Shift, aprieto hacia abajo y marqué todas las columnas. Perdón, todas las filas. En este caso voy a utilizar el- estas
cantidad de filas del H2 a la 28.429 y el criterio va a ser que sean mujeres. Entonces tengo dos formas de hacerlo. Acá puedo escribir en string mujeres y se dan cuenta me dio 14.214, lo mismo que escribimos antes, o algo que permite como más flexibilidad en la hoja de cálculo es marcar la celda. Esta celda vale mujeres en formato string. Entonces si yo lo coloco ahí, lo mismo, ¿ya? Ahora, para yo hacer lo mismo con hombres, pudiese copiar la fórmula, pegarla y cambiar este 30 por 31, que sería equivalente a la fila de los hombres. Pero también puedo desplazar la fórmula, que es como lo más eficiente para lo que vamos a utilizar más abajo, ¿ya? Pero para desplazar la fórmula, yo primero tengo que señalarle a Excel qué es lo que quiero que avance y qué es lo que no quiero que avance. Por ejemplo, el rango de la tabla empieza en H2 y termina en H28.429. No quiero que se desplace, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar y apretar F4. Con F4, al menos en Windows, nosotros agregamos estos signos pesos. Los signos pesos acá dicen qué es lo que no se puede mover cuando yo desplace una fórmula. No puedo mover ni columnas ni filas, ¿ya? Pero este valor yo sí necesito que se mueva. Entonces, si aprieto Enter, sigue manteniendo el mismo número. Y ahora voy a la parte derecha inferior y desplazo la fórmula con ese como signo más en negro que aparece y lo mantengo presionado y bajo. Entonces, lo único que cambia, si se dan cuenta, es ese valor. N31, N30. ¿Ya? Esto es útil cuando nosotros queremos usar, desplazar la fórmula así como en muchas filas. ¿Ya? Para que quede más claro, vamos con el 2. Dice, confecciona una tabla que contenga la cantidad de mujeres separadas por contrato y subcontrato. Entonces ahora es lo mismo, vamos a contar las industrias en el fondo que tengan mujeres con contrato y subcontrato. Vamos a contar cuántas veces aparecen en las filas, no la suma de los ocupados, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar la misma función, contar sí, pero tenemos dos criterios, es que sea mujer la fila y que sea contrato. Entonces ya no usamos contar sí solamente, sino que contar sí conjunto, ¿ya? Voy a utilizar contar sí conjunto y ahora me pide más criterios. Dice rango criterio 1, porque efectivamente hay rango criterio 2, dado que puedo tener infinitos criterios, ¿ya? Entonces, el rango criterio 1 voy a decir que sea de género y una vez marco todas las filas, inmediatamente después si aprieto F4, hago que estas se fijen. Entonces así hacemos como un proceso eficiente para ir escribiendo las fórmulas. Coma, y ahora necesito el criterio. El criterio es que sean mujeres. Pero si se dan cuenta, mujeres tampoco se puede desplazar, porque solo vale mujeres ahí, ¿ya? Entonces, F4 y queda fijo, acá arriba, con peso. Coma, ¿cuál es el rango 2? El segundo rango que yo voy a utilizar es la columna esta de categoría, de contrato, que yo después de marcarla presiono inmediatamente F4 porque necesito que se fije, quede fija, ¿ya? Y el criterio es que sean contratados. Contratados no se ve, pero está acá abajo. Entonces yo siempre me apoyo cuando me tapa la fórmula en una celda y me desplazo, que debiese estar ahí. Pero contrato se debe mover cuando yo desplace la fórmula hacia abajo. Entonces pasa de 34 a 35, ¿ya? Pero lo demás no se debe mover porque esto es el rango de un criterio, este es el criterio que sea mujer, este es el rango de categoría donde está contrato y subcontrato. Tampoco se debe desplazar cuando yo mueva la fórmula porque la tabla mide lo mismo, no se mueve. Entonces por eso uno va fijando y es importante saber qué fijo y qué no fijo. En este caso entonces vamos a ver la C que dice confecciona una tabla que contenga la cantidad total de ocupados de industria de clase humano separados por función. Ahora sí piden la cantidad de ocupados. Y esta cantidad de ocupados son números enteros mayores a 1. Eh, perdón, mayor o igual a 0. ¿Ya? Pero la mayoría son mayor a 1. Entonces yo no puedo contar ahora simplemente filas, sino que tengo que sumar sus valores. Hay una función que es de suma, pero la función suma simplemente suma. No hace nada más que sumar los números. Ahora, si yo quiero criterios, sigue la misma lógica que la función contar.
Y si yo necesito más de un criterio, que es el caso, porque necesito que sean humanos y necesito que sean por diferentes funciones, entonces ahora sí necesito utilizar la misma estructura de contar, pero con suma. Entonces, suma ahora pide un atributo más, que es el rango de la suma. Es qué voy a sumar si es que efectivamente encuentro lo que se me está solicitando. Que necesito sumar la ocupación, la cantidad de ocupados. De nuevo, F4 para poder fijar el rango. Y ahora sí, paso a los criterios. El primer criterio es que sea de clase industria humano. La marco, la fijo, coma. El criterio es que sea humano. Lo fijo también porque no se debe mover, coma. Y ahora un criterio 2 que es que en las funciones, porque necesito que esté separado por función, lo fijo, sea igual a... Y acá voy a apoyarme de esta celda para marcar lo que está ahí abajo, que se los muestro ahora, que es directivos. Y eso es lo que efectivamente debe moverse, directivos, es el último. ¿Ya? Ahora, tengo 5 celdas. Pudiese yo arrastrar esto hacia abajo, o si simplemente aprieto dos veces, clic en la esquina derecha inferior, se desplaza hasta encontrar una celda vacía. Entonces ahí está la suma de en el sector humano, que son directivos, productivos, productivos directo, indirecto, administrativo y de flota. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son los elementos? Bueno, yo puedo ir en el filtro a ver cuáles son. Pero ¿qué pasa si son 20? No voy a estar anotando los 20 en su formato específico. Entonces lo que yo puedo hacer es marcarlos, copiarlos, con control C lo hice en este caso, creo una hoja nueva, los pego con control V, o siempre apoyándome el botón secundario acá para pegar. Hay un sinfín de formas de pegar especialmente. Y marcando estos, voy a datos y aprieto este símbolo que está acá, que es de quitar duplicados. Entonces cuando quito los duplicados de efectivamente esa columna, me dice que se eliminaron 28.423 y solo quedaron 5 valores. Si voy al tope, ahí tengo los 5. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Los copié, me fui acá a flota y pegué solo los valores. Y ahí hice pegar. ¿Ya? Entonces es una forma como eficiente de ver todos estos niveles. ¿Ya? Y por último, perdón, acá vamos a ver, vamos a seguir con la confección de la tabla que contenga la media, mediana y moda de atributos ocupados. Bueno, en este caso lo que vamos a utilizar nosotros es un resumen estadístico que está proporcionado por Excel y es un complemento, así que lo tenemos que ir a activar. ¿Cómo activamos este complemento? Lo que necesitamos hacer es ir a archivos, opciones, en opciones vamos a complementos, en complementos de Excel vamos a ir y acá vamos a marcar el que dice herramientas para análisis. Yo lo tengo marcado ya. Entonces una vez lo marcamos, nos debiese aparecer esto acá. ¿Ya? Apretamos análisis de datos, nos va a aparecer una pestaña que nos va a dar un sinfín de pruebas de hipótesis, pruebas test, estadística descriptiva, y eso es lo que vamos a utilizar, estadística descriptiva. Vamos a aceptar y vamos a entregar el rango de entrada. La pregunta hace referencia a un resumen estadístico del atributo ocupados simplemente. Entonces el rango de entrada va a ser, y lo voy a marcar acá, ocupados. Después voy a marcar, no marqué el rótulo, así que no es necesario. El rango de salida lo voy a hacer en la misma hoja y la voy a marcar yo, que quiero que el rango de salida quede efectivamente acá, perdón, acá, y aceptar. Perdón, y el resumen estadístico, me falta marcar resumen estadístico. Entonces acá tengo la columna en cuestión, que en verdad era ocupados, pero como no la marqué, voy a tener la media,
el error típico, que sería la desviación estándar, la mediana, la moda, la desviación estándar. Perdón, ese error típico es del cálculo de la media, ¿ya? Es la desviación estándar de la media. Esta es la desviación estándar efectivamente de los valores. La varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Kurtosis, que ya lo vimos en un ejemplo de R, donde está qué tan alto es este peak, el coeficiente de asimetría, que es el sesgo, el rango, 1254 es la resta del máximo menos el mínimo, la suma, cuánto da en total y cuántos elementos son. ¿Ya? Entonces es una forma fácil de hacer un resumen estadístico bien detallado. Vamos con la E. Confecciona una tabla que contenga, separados por clase de industria, el porcentaje con respecto a su total de productivos directos mujeres. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, y me voy a apoyar acá, es ver casi la misma información que tuvimos antes, pero en términos porcentuales. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es escribir entonces los porcentajes y necesito los elementos en las ocupaciones, que las tengo yo acá. Estos son los elementos de las ocupaciones. En este caso entonces lo que voy a hacer es elegir, voy a cambiar el formato simplemente de lo que estoy haciendo. Entonces voy a contar los elementos que cumplen efectivamente con ser humanos, o sea, las industrias que son de tipo humano, animal, derivadas de gas. Voy a sumar cada uno de ellos por sobre y lo voy a dividir en el total de elementos, pero estos elementos deben cumplir con que sean simplemente, perdón, que sean solamente de las industrias productivos directos mujeres. Entonces acá está la complejidad en el fondo. Vamos a contar entonces, esta función va a ser un poquito más larga, contar si conjunto, porque necesito que cumpla varias especificaciones. Primero vamos a partir por la industria. La industria, tipo de industria, clase de industria, que no se debe desplazar, así que lo fijo, debe ser de tipo humano, que sí se debe desplazar cuando desplace la fórmula hacia abajo. El género, que no se debe desplazar, debe ser mujeres, perdón, y lo voy a escribir acá, mujeres. Y la función, que también la fijo, debe ser eh, directivos, productivos directivos, ¿no es cierto? Que eso es lo que dice acá. Tiene productivos directivos, claro. Entonces, si no sé cómo está escrito específicamente o no quiero cómo escribirlo acá, puedo referenciar cualquier fila que lo tenga, por ejemplo, productivos directos, era lo que solicitaba. Sí, productivos directos. Y esa la fijo. Entonces, en el fondo, me estoy apoyando de una celda que existe en la tabla, que efectivamente cómo se escribe este elemento. ¿Ya? Y eh, hasta ahí, ¿cierto? Y esto me va a dar la cantidad que cumple con todo esto que evaluamos, ¿ya? Pero ahora tengo que dividir en la cantidad total. En el fondo es como los mismos criterios, pero de animales, derivados de algas, mixta H y sin operación. Entonces, ¿cómo cuento todos estos? Hago lo mismo, en el fondo voy a contar el mismo conjunto, pero le voy a quitar un criterio que ya no me diferencie por humano. Entonces así me lo suma a todos, ¿ya? ¿Cómo hago que no diferencie por humanos? Como es el primer criterio que tomé, lo voy a eliminar. Y ahí me va a dar los que son solo mujeres en género y la función obviamente tiene que seguir siendo directivos, productivos directos. Y ahí está, porcentaje, ¿ya? Si yo corro la fórmula, me va a dar todos los porcentajes hacia abajo. Ahora, una forma más
como amena de ver es cambiando acá a formato porcentual con dos decimales y yo pudiese sumar, por ejemplo, suma de todos estos elementos y me debiese dar 100% efectivamente. ¿Por qué? Porque todas estas son las funciones, perdón, las clases de industria específicas y todas deben sumar 100%. ¿Ya? Y por último, que esta es otra función que es súper útil, es cuál es la función con más cargos que más cargos ocupados posee. Entonces voy a tener que, en el fondo, sumar las, los cargos ocupados y voy a tener que elegir cuál es efectivamente el mayor de ellos. Edité la porción de la pregunta para acotarla a una fila específica. ¿Ya? Entonces vamos a buscar cuál es la función con más cargos ocupados, que más cargos ocupados posee en alguna fila específica. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar la función buscar B. La función buscar B hace una búsqueda vertical. ¿Y qué es lo que me busca? En el fondo busca un valor específico en una tabla y retorna el valor que se encuentra en alguna columna específica. Entonces, por ejemplo, típico esto se utiliza para juntar tablas. Si yo quiero, por ejemplo, tengo una tabla con roots y edades y otra tabla con root y pesos, yo pudiese buscar por medio del root y esta función, dado que ambas tablas tienen root, puedo buscar cómo eh, qué peso, por ejemplo, tiene una persona con una edad específica, ¿ya? O pudiese juntar estas dos tablas para que me queden ordenadas por persona, root de persona, edad y peso, ¿ya? Para este caso vamos a buscar un valor específico, que el valor que nos solicita la pregunta es la función con más cargos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Un valor específico. Necesito el valor máximo en el fondo de la columna ocupados. ¿Cómo obtengo el valor máximo? Bueno, voy a utilizar otra función, pero para utilizar esta otra función ya no necesito usar el igual porque ya estoy hablando de funciones. Y la función es max, el número máximo. ¿De qué? De una columna. Voy a marcar esta columna entonces. Y ahí marqué, si se dan cuenta, el valor máximo. Eso me va a retornar el valor máximo de la columna ocupados. Entonces, ese es el valor que estoy buscando, ¿ya? ¿En dónde lo estoy buscando? Ahora necesito, perdón, acá, necesito buscar este valor en alguna tabla, en una matriz. Y acá viene lo engorroso de esta función. Y por eso yo tengo una columna auxiliar que se llama función 2, que es exactamente la misma columna de función, perdón, sí, de función, copiada, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora yo necesito buscar en una matriz, pero esta función solicita que el valor que estoy buscando se encuentre en la primera columna de la matriz que estoy referenciando. Entonces, si la matriz va desde ocupados en adelante, entonces necesito que este valor máximo que estoy buscando en esta columna se encuentre en la primera columna de esta tabla, ¿ya? Entonces, cuando encuentre el valor correspondiente al máximo, después le voy a decir qué valor quiero que retorne en la función, que es el indicador de columna. Y se dan cuenta, está la columna 1, esta es la 2 y esta es la 3. Dada la configuración de lo que solicita esta función, necesito que esté en ese orden, ¿ya? Y la coincidencia necesito que sea exacta. Enter. Entonces ahí, el elemento que tiene asociado un número mayor de ocupación en alguna fila acá es una flota. Entonces en el lado derecho sería una flota, ¿ya? ¿Cómo podemos validar esto? Si en ocupados yo quito todos los filtros y pongo el valor máximo, voy al final, que es 1254, me doy cuenta acá que la función es flota. Entonces siempre tiene que estar al lado derecho lo que estoy buscando y debe ser algún número de esta tabla, ¿ya? Voy a quitar los filtros. Entonces hasta ahí lo que es manejo de funciones. Vamos a ver lo que es manejo de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas ya vienen instaladas en Excel
y nos permite hacer estas funciones que hicimos antes, pero dado un criterio específico, algo más programado, algo más automatizado. Entonces, ¿cómo accedemos a esto? Vamos a ir a insertar, vamos a ir a tabla dinámica, pero yo lo hago después de haber marcado en el fondo la tabla. Esta tabla es, los datos presentados en la tabla corresponden a organizaciones sociales registradas formalmente en Chile. Y se ha almacenado la información de ellas como su nombre, dirección, fecha de adquisición de la personalidad jurídica, la fecha de la última elección de directorio, entre otros. Y se les solicita entonces mostrar lo siguiente, ¿ya? Pero antes de eso les voy a mostrar entonces cómo se construye una tabla dinámica. Voy a insertar la tabla dinámica. Entonces, dice, selecciona una tabla o un rango. Bueno, ese es el rango que yo ya especifiqué, ¿ya? Y la tabla quiero, ¿dónde la coloco? Quiero en la misma hoja que estoy trabajando y voy a marcar una celda específica. ¿Qué celda voy a marcar? Esta, para que me quede específicamente ahí. Entonces acá está la interfaz de la tabla dinámica. Esta interfaz me permite arrastrar columnas a filas, filtros, columnas entre otros. Y, eh, ya con eso puedo construir, por ejemplo, no sé, nombres específicos y me salen todos los nombres hacia abajo, em, códigos distintos, eh, y ya depende como dónde lo ubico, es lo que termina siendo, lo que termina trabajando acá. ¿Ya? Entonces vamos con la alternativa A. Dice, la cantidad de organizaciones sociales existentes separadas por descripción, tipo y tipo jurídica, de persona tipo jurídica. Entonces necesito saber cuántas filas hay para cada una de los niveles que existen en la descripción tipo persona jurídica. Entonces voy acá a buscar descripción tipo de persona jurídica y eso quiero que aparezca en las filas. ¿Ya? Son dos niveles. Entonces ya tengo ahí un resumen. Y ahora necesito contar cuántos cumplen con cada una de esas filas. Ahora, para contar valores me puedo apoyar en cualquier cosa que sea único en la tabla. Entonces, por ejemplo, me voy a apoyar del nombre. Los nombres son todos únicos y lo voy a traspasar a valores. Entonces, en valores ahora tengo lo mismo, cuenta de cuántos son en funcional y cuántos son territorial. ¿Ya? Algo mucho más simple de lo que hicimos antes, pero sigue la misma lógica. ¿Ya? Ahora, el porcentaje de organizaciones sociales que han adquirido su personalidad jurídica entre los meses de junio y diciembre separados por mes. Entonces, necesito separarlos por mes, pero no tengo efectivamente el mes acá en la fecha de la fecha solicitada. Si se dan cuenta acá las fechas las tengo armadas como un formato fecha. Entonces voy a tener que eh, sacar los meses de estas fechas, ¿ya? Y para eso voy a crear, insertar, simplemente para desplazar a la derecha, una columna que la voy a llamar el mes que me están solicitando, que es el mes de adquisición, mes de adquisición. Perdón, este mes, entonces, lo voy a obtener por medio de la función mes, que devuelve el mes, un número entero entre 1 siendo enero, 12 de diciembre, de algunas fechas que estén entregadas. Y la fecha que esta oportunidad se está solicitando es la fecha de adquisición. La fecha de adquisición de la personalidad jurídica. Acá. Entonces las marco todas. Perdón, no las marco todas, sino que necesito solo de esa fila específica. Ahí. Entonces si se dan cuenta, voy a cambiar el formato fecha a formato número. Y le voy a quitar los decimales porque no tiene sentido que este número tenga decimales. Entonces el mes es el mes 2. Si nos vamos a la fecha de adquisición, la fecha efectivamente tiene de mes 2. ¿Ya? Si acá le salen otros tipos de formatos, siempre vayan acá y cambian los formatos a general o a moneda o a lo que necesiten. ¿Ya? Y acá aprieto doble clic en la parte inferior derecha
y se desplaza la fórmula hacia abajo, cambiando obviamente este valor. ¿Ya? Entonces ahora sí tengo los meses de adquisición y sí puedo responder a esta pregunta. Voy a crear de nuevo otra tabla dinámica. Voy a copiar esta que tengo acá y voy a cambiar, voy a devolver esto y voy a cambiar ahora las columnas y las filas, porque ahora las filas van a ser mi mes de adquisición, que es lo que tengo efectivamente ahora nuevo. Mes de adquisición debe estar ahí. Ah, perdón, voy a tener que crear efectivamente la tabla de nuevo porque esta tabla no incluye el mes de adquisición. Así que, perdón, voy a tener que marcar la tabla de nuevo, insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Me voy a la celda que necesito colocar la tabla, a aceptar, y ahora sí tengo el mes de adquisición acá. Mi mes, mi mes de adquisición va a ser la fila y mi cuenta, que necesito contar cuántos son por cada mes. Eh, Como yo sé que los nombres son valores únicos, lo puedo hacer de esta forma. ¿Ya? Ahora, estos valores me dicen que sean separados por mes, pero dice que deben ser entre los meses de junio y diciembre. Ahora, yo sé que el mes de junio es el mes 6 y el mes de diciembre es el mes 12. Entonces, estas tablas también tienen filtro. El primer filtro que vamos a utilizar nosotros es del filtro de presentación. Es más engorroso porque tengo que quitar en el fondo de uno en uno, pero dejo desde el 6 hasta el 12 y ahí está. Ahí está la presentación entonces. Solo del mes 6 al mes 12. ¿Ya? Vamos entonces con la C. El porcentaje de organizaciones sociales respecto del total de organizaciones correspondiente a cada elemento del atributo descripción tipo persona jurídica que pertenecen a cada elemento del atributo descripción calidad directorio que hayan adquirido su personalidad jurídica entre junio y diciembre y que la elección de su último directorio haya sido entre el año 2010 y el año actual. El año actual hasta, obviamente, hasta la última fecha que esté en la tabla, que es 2019. Em, entonces, vamos a ir con la C. Vamos a crear entonces, primero para esto, dado que necesito años, del 2010 hasta el año actual, vamos a tener que rescatar el año de lo que se nos solicita. Y, perdón, ese ejercicio lo vamos a dejar pendiente esta oportunidad. Necesitamos el año. Vamos a marcar entonces el año de elección de directorio. Elección de directorio. Y da lo mismo que no tenga la misma, el mismo formato. El año del directorio y vamos a entonces a utilizar la función año de la dirección de el directorio. Perdón. Necesito saber qué columna es. Elección de directorio. Acá. Y tiro la fórmula hacia abajo. Entonces ahí me da el año específico. ¿Ya? Ahora, una vez tengo el año, voy a crear mi tabla. Obviamente, ahora sí necesito también incluir esta columna, entonces voy a marcarlas todas y voy a crear una tabla dinámica de nuevo. Y la hoja es existente, quiero que se haga específicamente acá. Y vamos a ir poniendo los elementos en la tabla. El ejercicio 10 lo dejo pendiente. Entonces, para esta oportunidad vamos a elegir primero en las columnas, perdón, en las filas, vamos a elegir la descripción de calidad,
que es el porcentaje de organizaciones sociales respecto del total de organizaciones correspondiente a cada elemento del atributo descripción tipo persona jurídica, que pertenece a cada elemento de la descripción de calidad directivo. O sea, acá voy a tener una tabla de doble entrada, en el fondo cada elemento de la descripción tipo persona jurídica y cada elemento del atributo de descripción calidad directivo. Entonces, por eso acá voy a poner en fila, no necesariamente que sigan este orden, pueden cambiar fila, columna, pero la descripción de calidad es definitivo y provisorio, y tenemos arriba lo que es la descripción de tipo persona jurídica, lo puse en columna, que es funcional territorial, ¿ya? Ahora vamos a agregar los elementos que cumplen con los elementos. De nuevo nos vamos a apoyar de que el nombre es único para cada organización jurídica social. Entonces voy a utilizar el nombre como los valores a contar. Y si se dan cuenta, acá tengo valores contados. Y aparte, eh, necesito que estos elementos aparezcan en formato proporción, no en el formato de cuenta. Entonces, ¿cómo cambio esto? Voy a acá, configuración, y configuro el campo de valor. Y el campo de valor quiero configurarlo para que se muestre con un valor específico. Ahora, el formato de muestra puede ser porcentaje del total general, porcentaje del total de la columna. Por ejemplo, voy a poner acá de la columna y abajo me tiene que salir 100% para cada columna. O puede ser el porcentaje respecto del total de filas. Entonces ahora el 100% se encuentra en la fila, son respecto del total que hay en la fila. Eh, y bueno, pudiese yo tener más configuraciones, pero lo que nos solicitan acá es el total de columnas. Entonces ahora cada columna cumple con 100%, ¿ya? Entonces se separa funcional de territorial. Y este es el 74%, 74,67% de la calidad, perdón, el tipo de persona jurídica tiene de calidad definitivo. La descripción de la calidad del directorio como definitivo. El 25,33 restante tiene provisorio. Entonces separé las columnas. Ahora las columnas son disjuntas, las cantidades de porcentuales que se calculan, ¿ya? Entonces eso es un manejo más complejo de todo lo que es este mundo de tablas dinámicas. Y acá ustedes ya pueden hacer un sinfín de cosas.